Dios bendiga, amado hermano. Tenemos nuestro devocional del día de hoy. Lo encontramos en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Llama la atención cuál es el contexto de esta carta. Esta carta pues es la última que Pablo está mandando porque Pablo pues ya tiene fecha de muerte. Ya inclusive versículos anteriores, del versículo 6, Pablo dice, bueno, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, ¿verdad? Pablo sabía que ya iba a partir y me llama la atención, hay dos aspectos que yo quiero que miremos aquí, uno natural, ¿verdad? Uno que pasa constantemente en nuestra vida y lastimosamente pasa porque vivimos en un mundo caído, y otro sobrenatural. El sobrenatural es adjudicado a nuestro Dios y el natural es adjudicado a la naturaleza caída que nosotros tenemos, pero vamos a citarlo. 2 Timoteo 4, 16 y 17 voy a citar, ¿verdad? Dice el 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Llama la atención, recalco, esta es la última carta de Pablo, ya no iba a haber una tercera a Tesalónica, no iba a haber una tercera ni a Timoteo, ni una tercera a Corinto, no, esta era la última carta. Pablo está dando sus últimas palabras en vida natural. Y llama la atención que aparte de todo lo que era Pablo, dice que en una ocasión él cae preso y cuando está ante el concilio dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Yo creo que usted y yo podemos involucrarnos fácilmente con este texto. Estoy seguro que en múltiples ocasiones personas que pensamos que estaban allí para echarnos una mano fueron las primeras que se fueron, ¿verdad? Dice Pablo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, ¿verdad? Ninguno, todos me desampararon, dice. Yo creo que sí podemos nosotros decir que hay personas que han hecho eso con nosotros, o peor aún, que nosotros hemos desamparado a personas que tal vez en los peores momentos, tal vez no estuvimos allí, ¿verdad? Entonces, poderlo ver de los dos lados, poderlo ver de cómo yo he sido afectado o cómo yo también he afectado aplicando este versículo. En mi primera defensa dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero termina el versículo de una forma maravillosa y espiritual, no les sea tomado en cuenta. Ese poder perdonador, amada congregación, amado hermano que pueda estar viendo este video bajo cualquier plataforma, el perdón es el sello de un cristiano genuino. Dice Pablo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, y eran personas que Pablo había instruido, había cuidado, había alimentado, había adoctrinado, había enseñado. Dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Así que qué interesante poder entender que en esta vida, de este lado de la gloria, de este lado de la eternidad, amado hermano, van a pasar a ese tipo de situaciones en las cuales usted cuenta con personas y las personas se van a hacer a un lado. Cuenta con personas y las personas van a huir de su presencia. Pastor, pero qué feo que eso le pasó a Pablo. ¿No le pasó a Jesús también? A Jesús lo agarran los soldados romanos junto con las autoridades eclesiásticas judías y dice que los discípulos huyeron y lo dejaron solo. Si dejaron solo a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más a usted y cuánto más a mí? ¿Verdad? En mi primera defensa, dice Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero ¿saben qué? No les sea tomado en cuenta. Yo sí los amo, no les sea tomado en cuenta. Pero termina el versículo, arranca el versículo 17 con lo sobrenatural, con lo que nunca va a pasar. Dese cuenta, y yo me gozo en el Señor en este versículo porque me da descanso y confío que el día de hoy ponga plenitud en usted. No importa cómo usted se siente en este momento, si usted está en una situación en este momento y se siente solo, se siente sola, bueno, agarre el versículo 17 para usted de segunda de Timoteo, capítulo 4. Pero el Señor estuvo a mi lado. Mire,
y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Versículo 16 dice Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor nunca se va. En sus peores momentos el Señor se queda allí. En los peores momentos que usted dice me siento solo, en los peores momentos que usted dice de esta no voy a salir, la verdad que yo contaba con este amigo, contaba con esta persona, contaba con este familiar, todos me han dejado. Bueno, el Señor nunca le dejará. El Señor no sale corriendo, pero el Señor estuvo a mi lado, dice Pablo. En el versículo 16 dice: en la primera defensa que tuve, ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon. A pesar de que yo siempre estuve con ellos, todos a mí me desampararon. Versículo 17, pero el Señor. Hubo uno que sí se quedó, nuestro Señor Jesucristo. Él siempre se queda en medio del fuego, Él siempre se queda alrededor de los leones. Cuando están a punto de devorarme, ahí está el Señor cerrando la boca de cada uno de ellos. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. No solamente fue compañía activa. Así que no importa qué situación, para cerrar, esté pasando usted en este momento, que se siente solo, sola, que se siente desamparado, que se siente abandonado. Bueno, tal vez el hombre pueda abandonar, pero Cristo siempre se queda y Él está a su lado en este momento. Descanse en la presencia y compañía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios me le bendiga.